justamente una parte importante de capacitar a los escolares es porque no llegamos solo a uno. A veces uno dice, lo capacitan a los niños, pero no llegamos a uno. Llegamos a cada familia, porque ese alumno en casa tiene 4 o 5 personas más. O sea, si multiplicamos una capacitación a 50 niños por 5, o sea, ¿a cuánta población estamos llegando? Entonces, por eso siempre considero clave la capacitación en los escolares. Ahora, la preocupación de ellos justamente se da porque al ser una zona distante de repente de Trujillo, ¿no?, de la provincia en sí, hay mayor captación y mayor responsabilidad en la información que se le da a los chicos, ¿no? O sea, eso ha sido bastante importante para nosotros, que los chicos hayan tenido mucho interés en la capacitación. Entonces, para esto, dejamos al presidente de la Cruz Roja, el señor Juan Caballero, Julio Caballero, quien nos va a hacer la presentación de este tema. Un fuerte aplauso para el señor Julio. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Julio Caballero. Estamos justamente estos días recorriendo, gracias a la compañía minera Poderosa, que ha hecho toda una serie de actividades. Vamos a dar algunas orientaciones básicas referente a la gestión del riesgo de desastres y el rol que tienen tanto las entidades de gobierno, sea central, regional, local y algunas entidades del Estado. Bien, para iniciar o para poder dar inicio a esto, cuando nosotros hablamos del rol, que es la que vamos a empezar un poco, debemos tener en cuenta que todas las acciones de gestión del riesgo de desastres están bajo una normativa, en principio, internacional. O sea, no es algo que solamente ocurra en el Perú, sino hay normas internacionales, como por ejemplo el marco de Sendai y sus objetivos de desarrollo sostenible. Sendai, digamos, es una cumbre, es una reunión de todos los países o de la gran mayoría de países para tomar acuerdos referente a gestión de riesgo de desastres. Tenemos también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, bueno, que ya estamos casi al término de ello, y tenemos la Estrategia Andina de Gestión del Riesgo de Desastres. Esto está enfocado con los países andinos, ¿no? Básicamente hablamos de América. Y también tenemos normativa en cuanto a la nacional, es decir, en el Perú tenemos la ley del SINAGER, la 29664, que es la ley y las modificatorias que esta ley ya ha tenido en el camino. También contamos con la Política Nacional de GRD al 2050. Esta política está establecida al 2050, pero a cada ciertos años hay unas ligeras modificaciones. ¿A través de qué? A través del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Tenemos este último plan del 2022 al 2023. Luego se harán otra planificación para 2 años, probablemente, y así. Pero todo enmarcado de la ley al 2050, o de la política, nacional al 2050. ¿Bien? ¿Qué es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, o lo que es el SINAGER? En resumen, nosotros podemos decir que es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. Ojo, riesgos asociados a peligros, pero la intención es para minimizar los efectos. ¿A qué se refieren los efectos? A los desastres. Y acá un poco para aclarar siempre el término. No existe desastres naturales. Lo que existe es fenómenos naturales. Y estos fenómenos pueden causar desastres. Existen fenómenos antrópicos o producidos por la mano del hombre, y estos producen desastres. ¿Correcto? Porque sí, es cierto que muchas veces escuchamos desastres naturales. Los fenómenos son naturales y los desastres se dan de acuerdo al fenómeno presentado, sea fenómeno natural o sea un fenómeno antrópico. ¿Bien? El SINAGER, lógicamente, hablamos de, al ser la gestión del riesgo de desastres, toda una política pública, que entendámoslo por ahí, que requiere la participación de todas las entidades de los 3 niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Los 3 niveles tienen que trabajar en conjunto, pero también el SINAGER se constituye con un sistema funcional del Estado, lógicamente creándose como un sistema. Lo tenemos interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. ¿Por qué? Porque todos de alguna forma tenemos que participar, todas las entidades, no solamente
gobierno central, regional, local, sino todas las entidades públicas y privadas. Bien, también entonces tenemos que ver nosotros cuál es su composición y cuáles son los roles que tiene la GRD. Básicamente vamos al punto primordial, que es en cuanto al rol ejecutor. Si ustedes identifican, hay varios roles. El que nos corresponde es el rol ejecutor, porque en este caso estamos hablando de justamente los gobiernos nacionales, regionales, locales. Y básicamente estamos propiamente hablando de un gobierno local, en este caso. Bien, cuando hablamos de rol ejecutor se está refiriendo a las acciones que se tienen que hacer, no quizás tanto a la planificación, pero sí a las acciones propias que tienen que ver con la GRD. Y acá sí vamos a tener que verlos cuáles son los roles o las funciones que tenemos como gobierno local, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, incorporar en sus procesos de planificación, tenemos, ¿dónde está? Tenemos, por ejemplo, incorporar en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental e inversión pública. El tema de inversión pública es clave para los gobiernos locales, ¿sí? Tenemos también incorporar en los planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, así como en las zonificaciones que se realicen las consideraciones pertinentes de existencia de amenazas. Veníamos de charlas en colegios, por ejemplo, y les mencionaba, ¿por qué los colegios sí tienen un sistema de drenaje frente a lluvias? Acá en Patás, porque hablamos de fenómenos recurrentes o frecuentes, que son lluvias intensas. ¿Por qué en Trujillo no hay? Porque no es algo frecuente las lluvias, que ahora se está presentando y nos afecta, porque nunca hubo una previsión para ello, ¿sí? Algo por ahí se tiene que ver este caso. Identificar el nivel de riesgo existente en sus áreas de jurisdicción y establecer un plan de gestión correctiva del riesgo, ¿sí? Es decir, si es que hay un tema de desastre, la idea es una planificación para ir corrigiendo, mejorando, para que en el siguiente fenómeno ya no cause los desastres que causó anteriormente. Porque los desastres se van a ocurrir porque es algo cíclico el fenómeno. Tuvimos el 2017, fenómeno El Niño, ¿sí? Nuevamente lo tenemos este año, y así cada cierto tiempo va a haber. Entonces, sobre ello existe un trabajo que tenemos que identificar. En los casos de peligro inminente, establecer los mecanismos necesarios de preparación para la atención a la emergencia con el apoyo del INDES. Si hablamos de un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, todo va desde arriba, y el INDES, como Instituto Nacional de Defensa Civil, es un ente de apoyo para los gobiernos locales, porque en los gobiernos locales también debe existir las áreas de defensa civil o las oficinas de defensa civil. Priorizar dentro de su estrategia financiera para la gestión de riesgo de desastres los aspectos de peligro inminente que permitan proteger a la población de desastres con alta probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, acá sabemos de las lluvias intensas, que es muy frecuente. Pero, ojo, ¿por qué se ha remarcado? Porque se debe proteger las inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles. Si sabemos que es frecuente el tema de lluvias intensas, entonces el trabajo debe ser preventivo para las siguientes, para no estar gastando las veces o todos los años en lo mismo, porque eso sí es un gasto. Pero cuando se hace una inversión debe tener un efecto que dure a futuro lo que se haya invertido. Generar información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos de acuerdo a los lineamientos emitidos por el ente rector del SINAGER, la cual será sistematizada e integrada para la gestión prospectiva y correctiva. Hay un sistema que se maneja, por ejemplo el CISPAT, que es uno de ellos, que se maneja para dar información real y en el momento oportuno para el manejo de todas las informaciones que tengan que ver con fenómenos o que tengan que ver con desastres. Tenemos la conformación de grupos de trabajo para la gestión de riesgo de desastres. Este es un tema que lo vamos a ampliar luego. Los órganos y unidades orgánicas de los gobiernos regionales y locales que deberán incorporar e implementar en su gestión. Igual lo vamos a ver un poquito después. Y los gobiernos locales son competentes para ejecutar la inspección técnica de seguridad en edificaciones, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. O sea,
las oficinas de defensa civil, cuando van a un local y dan algunas observaciones, es porque justamente detrás de ello hay toda una normativa. Bien, entonces, estas son las funciones que corresponden a las entidades locales, lo cual debemos tener en consideración siempre. Pero hay instrumentos. Esas funciones o roles están enmarcadas en 5 instrumentos que son la guía básica para toda una planificación. La primera es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Plan AGER, ¿sí? Y los planes específicos. Segundo, Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres. Hablamos de la parte financiera, toda una planificación para poder realizar tal o cual actividad, sea de prevención o sea de recuperación tras un desastre. Pero todo existe una estrategia. Mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de información en situación de impacto de desastres. Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Radio Nacional de Defensa Civil y Medio Ambiente. Bien, esas son competencias de todas lo que es el sistema nacional. Algunas de ellas corresponden propiamente sí a un gobierno, sea regional o sea local. Bien, las instancias para implementar la gestión de riesgo de desastres, que este es un punto clave, ¿sí? La mayor instancia en un gobierno debe ser la plataforma de defensa civil. Entonces, en las municipalidades debe formarse las plataformas. Probablemente cuando una municipalidad es pequeña no tiene mucha capacidad por el personal, pero sí o sí debe mínimo establecerse los grupos de trabajo para la gestión de riesgo de desastres, obligatoriamente. Estos grupos de trabajo son espacios de articulación interna para la organización, implementación y evaluación de los procesos de GRD. Es algo interno, es algo que la municipalidad tiene que establecer, lógicamente en coordinación con las demás instituciones. Con las instituciones privadas y públicas se establece este grupo de trabajo. Están conformadas por quienes ocupan los niveles directivos de cada entidad, es decir, aquellos funcionarios con capacidad de tomar decisiones. Esto es importante. Son los funcionarios que tienen la capacidad de tomar decisiones. No es el secretario, porque el secretario no tiene la capacidad de tomar decisión. Puede llevar una idea, pero el jefe puede luego decir, eso no va. Por eso es que en este grupo deben ir las personas representativas, la máxima autoridad de cada institución. Esta instancia es muy importante porque aquí deciden y programan las actividades que el equipo técnico desarrolla y priorizan la asignación de recursos presupuestales para el desarrollo de los procesos de la gestión de riesgo de desastres. Justamente en el año financiero o cuando se hace una planificación anual de un presupuesto es donde debe verse este tipo de trabajo, porque tiene que estar presupuestado. No es que se me ocurra hacer un gasto. Hay todo un presupuesto, incluso cuando hay gastos por emergencias, también tuvo que haberse hecho una planificación. Bien, ahora, en este aspecto, las funciones propias de este grupo de trabajo, estamos hablando que coordinan y articulan los procesos de la gestión de riesgo de desastres en el ámbito de su jurisdicción. Si hablamos de PATAS, entonces todo lo que corresponde a PATAS. Si hablamos de la región La Libertad, es todo lo que corresponde a la región La Libertad. Y el trabajo es con sus pares. Grupo de trabajo de PATAS tiene que coordinar con la provincial tiene que coordinar con la regional. O sea, es toda una escala de coordinación. Impulsan la incorporación de la GRD en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública sobre la base de identificación de los peligros, análisis de vulnerabilidad y la determinación de los niveles de riesgo. Aquí, cuando hablamos de vulnerabilidades, que a veces también es algo que no se comprende muy bien, la vulnerabilidad tiene que ver mucho con la protección que yo tengo, tanto en mi hogar o en la comunidad. Si yo sé que hay lluvias intensas, les ponía como ejemplo en los colegios, si tenemos en la casa un techo de material de adobe, de madera, una lluvia fuerte, una granizada, probablemente me va a hacer bastante daño. Pero si tengo un techo con una estructura de material noble, no me va a hacer daño.
La vulnerabilidad es eso, es el mayor o menor capacidad que yo tengo de resistir una amenaza. La amenaza es la lluvia intensa. La vulnerabilidad, ¿qué tanto estoy protegido? ¿Bien? Y tenemos la toma de decisiones para implementar la GRD en la entidad, ¿no? O sea, toma de decisiones de lo que es la GRD en la comunidad. Y aquí, un poquito, no voy a hablar mucho de este recuadro, pero sí el siguiente. Lo que les decía, todo viene pues desde el nivel regional en este caso. Igual hay nacional, ojo, y hay internacional. ¿Quién preside siempre el grupo de trabajo? El gobernador regional, hablando de la región. En el caso de la provincia o de una municipalidad, quien preside es el alcalde, obligatoriamente, o sea, y este cargo es indelegable. No es que lo va a delegar que vaya a un funcionario, ¿no? Como el gerente municipal, no, es indelegable. Igual la participación en los grupos de trabajo son indelegables, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y de acuerdo, esa estructura se da de acuerdo a la municipalidad que les decía. Hay municipalidades que son pequeñas, hay más grandes, entonces, pero por lo menos sí debe haber una gerencia municipal, debe haber una secretaría y una oficina de planeamiento y presupuesto. Eso es lo mínimo que debe haber siempre. Y el resto de áreas va a depender de la capacidad de recursos humanos con que se cuente. Otro grupo importante en una municipalidad son los equipos técnicos. Si no hay equipo técnico, probablemente los trabajos que se hagan no van a tener un mayor impacto de beneficio para la comunidad, porque para eso es el equipo técnico. Una cosa son los administrativos, ¿sí? Que es la parte normativa, pero el técnico es el que está más en el campo. Y ahí tenemos que son los encargados de implementar las actividades programadas por el grupo de trabajo. El grupo de trabajo programa, planifica, la ejecuta el equipo técnico, para lo cual deben contar con el soporte técnico, logístico y presupuestal. Bien. Para el caso de gestión prospectiva y gestión correctiva del riesgo de desastres, es importante la conformación de equipos técnicos que elaboran. ¿Cuál es su trabajo de ellos? Escenarios y evaluaciones de riesgo de desastres. Eso es lo que ellos tienen que pensar en elaborar o por lo menos observar. Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Plan de educación comunitaria, trabajo con la comunidad. Plan integral de construcción, plan de reasentamiento poblacional, post-desastre, y deben estar conformados por profesionales y o técnicos de diferentes disciplinas, de acuerdo al instrumento que se va a elaborar, ¿sí? En cuanto a las funciones, bueno, sí es un poco variado las funciones, tenemos la elaboración de instrumentos técnicos, incorporar la gestión prospectiva, lo que les decía, esta serie de acciones de acuerdo a los roles y la capacidad que tenga el equipo que se haya conformado. Bien, entonces, acá tenemos algunos ejemplos, lo vamos a dar una mirada básica de lo que ya se ha presentado, lluvias intensas, deslizamientos, ¿no? Aquí tenemos también las inundaciones, que quizás no se dé mucho acá, sequías, pero estos son fenómenos naturales, ¿sí? Tenemos daños que puedan ocurrir, sea en la estructura física o en las actividades económicas y en las poblaciones vulnerables. Son los daños que puedan ocurrirse, lógicamente, tras los desastres. Acá lo que les mencionaba, el riesgo va a depender la amenaza que tengo y la vulnerabilidad. Si yo estoy bien protegido, no soy muy vulnerable. Por lo tanto, el riesgo va a ser mucho menor. Pero siempre tenemos que pensar en la resiliencia, es decir, en la recuperación post-desastre. O sea, levantarnos así como, siempre digo, como el ave fénix. Tenemos que nuevamente mejorar nuestras capacidades. ¿Bien? Y para recordar, los desastres no son naturales, ¿sí? Eso queremos tenerlo en cuenta siempre. Tenemos ahí una imagen donde hubo el sismo del año 1970 en Yungay, en Pisco el 2007, el 2017 el fenómeno del Niño y Yaku, que fue a inicios de este año. Entonces hay afectaciones que cada uno deja. Bueno, hay todo un tema de un mapa comunitario de riesgos que se tiene que elaborar, es decir, trabajar con la comunidad. La comunidad debe de saber si hay un deslizamiento, por dónde salgo, por dónde evacúo, si estoy en movilidad, qué es lo que hago.
Si mi casa, la lluvia le afectó, las paredes están húmedas, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ese es un trabajo también comunitario que se tiene que hacer, pero también la misma familia. Todo empieza desde el hogar. Hay un plan familiar que se tiene que elaborar también para afrontar estas situaciones. No solamente es la municipalidad la responsable, sino también la familia es responsable de este trabajo. Bien, entonces hablamos de población y comunidad. Como para ir cerrando, importante tener siempre una mochila de emergencia. Recomendamos en todo que esto nos va a ayudar para las primeras 24 horas luego de un desastre, porque luego no va a haber qué comer, ¿sí? Y bueno, hasta ahí sería mi participación, salvo tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Sé que hemos avanzado, pero estamos un poco en el tiempo también y somos respetuosos de ello. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta para poder absolverlas. ¿Alguna pregunta, consulta? Si no hubiera, agradecemos al... Sí, a ver, acá una consulta. Bueno, quisiera preguntar para este año, ¿no? ¿Qué se está preveyendo o qué nos espera, ¿no? Que ustedes tengan la información de repente, porque efectivamente ya notamos que las lluvias ya están pues dando inicio, de modo que, o sea, de repente ustedes tienen una información mucho mayor, cómo se está desarrollando y lógicamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, referente a las labores, bueno, nosotros recién hemos estado estos días, justamente parte de la preparación o parte de lo que se ha planificado la municipalidad con la empresa Compañía Poderosa. Me informaron del grupo de ustedes, de Codecos, y creo que es un punto de trabajo clave que ustedes tienen. Entonces, el trabajo se está realizando de acuerdo a la municipalidad. Yo no puedo decir directamente qué, pero en cuanto al fenómeno del Niño, sí hay probabilidad de que ya justamente diciembre, enero son los meses fuertes que se van a presentar lógicamente este fenómeno propiamente. Pero yo creo que sí, la municipalidad conjuntamente con apoyo de Poderosa y otras entidades ya están actuando para ello, ¿sí? Preventivo, exactamente. Bien, Emilio. Sí, buenas tardes. ¿Podría compartirnos la experiencia entiendo que han visitado algunos colegios acá del distrito, ¿puede compartirnos algo de esa experiencia y cómo es la percepción que tienen los escolares frente al tema de la prevención? Bien, perfecto. Miren, nosotros estamos desde hace 2 días, hoy es el último día, y realmente nos ha parecido muy expectante la participación de los chicos. ¿Por qué? Porque ellos están demostrando, primero, el conocimiento que tienen de GRD, y segundo, la preocupación por su comunidad, porque también hubo una pregunta referente al tema, ¿y cuál es el trabajo, cómo se está realizando el trabajo actualmente? Entonces, hay una preocupación por parte de los escolares, y yo creo que eso se debe también al trabajo de los profesores y de los padres de familia. Entonces, si empezamos por los colegios a trabajar esta parte de gestión de riesgo de desastres, es un punto clave para que las comunidades de acá 2, 3, 4 años, como ya se han sensibilizado, van a tener una mejor proyección de prevención. Y yo creo que la entrada a los colegios es el mejor punto. No quiere decir que con las comunidades no, pero estamos hablando del futuro y eso es clave para la prevención de desastres, porque eso es, la prevención es a futuro, ¿sí? Bien. Gracias, señor representante de la Cruz Roja Peruana, por esta brillante exposición y ponernos en autos, ¿no?, en cualquier tipo de fenómenos que ocasione nuestro ámbito del distrito. Sí. A ver, bien, señores, solo para acotar un temita acá, efectivamente la presencia de los señores de la Cruz Roja obedece a un tema de coordinación conjunta con la municipalidad y su equipo de defensa civil. Nuestra intención de tener presente a los señores acá es justamente
que nos informe cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de esta actividad de prevención, ¿no? Y no esperar únicamente a que ocurra ya el desastre y luego recién correr a la municipalidad y decir acude o actúa inmediatamente, ¿no? Sino el rol que nos muestra es básicamente acción conjunta de todas las partes, desde las autoridades, desde nosotros como empresa privada y ustedes también como autoridades comunales, sumar esfuerzos, ¿no? Y como bien lo han dicho los señores, el tema es prevención. Entonces, prevención desde el equipo de la municipalidad, con el tema de planificación, con el tema de coordinación, y justamente, ¿no?, estos efectos de la naturaleza no los podemos evitar, sino saber actuar en el momento que ocurran y de manera preventiva también enseñar a nuestros hijos y a nuestros familiares de que todas las cosas se pueden prevenir, siempre y cuando haya comunicación y coordinación efectiva entre las partes. Eso únicamente para resaltar, y una vez más a los señores de la Cruz Roja, felicitar y agradecer por su tiempo, muy agradecido con toda esta disertación que ha dado para todo el equipo de autoridades que están acá frente a ustedes, y seguro que también se llevan una buena enseñanza con todos. Muchas gracias. Bien, señores, gracias la Cruz Roja nuevamente.